Reciban un saludo muy especial en este su magazine en línea con la CUT. En esta mañana pues vamos a hablar de la negociación del salario mínimo. ¿Por qué se negocia el salario mínimo? Sería la pregunta que nos haríamos en este día. Pues permítame decirles que se negocia el salario mínimo producto de las pautas y las políticas definidas por la Organización Internacional del Trabajo. Las orientaciones de la Organización Internacional del Trabajo es que se deben sentar a negociar el salario mínimo tres sectores. Los sindicatos de las empresas o de los patronos, los sindicatos de los trabajadores y el gobierno, el representante de los países. ¿Cuáles son los representantes de los patronos, de los sindicatos de los patrones? Pues generalmente son la ANIF, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, está FENALCO, está ACOPI, está la ANDI, la Asociación Nacional de Industriales, está FEDEGAN, la Federación Nacional de Ganaderos, en fin. A eso se les denomina sindicatos de los patrones. Y están los sindicatos de los trabajadores que están representados en las centrales obreras, llámese CUT, CGT, CTC, etc. Y por supuesto están los representantes de los países, que para nuestro caso entonces es el ministro de Hacienda, el director del Departamento Nacional de Planeación, está también el representante del DANE, en fin, hay unas figuras representativas del gobierno, el Ministerio del Trabajo, que son los que representan al Estado. Estos tres estamentos, entonces, son los que se sientan a negociar el salario mínimo, atendiendo a una directriz, como les decía antes, de la Organización Internacional del Trabajo, pero también a la Ley 278 de 1996, donde se definió que a partir de la época se debía crear la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, y que este fuera un espacio de diálogo donde hubiera representación del gobierno, la central obrera y los representantes de los gremios empresariales. Pues bien, de acuerdo a esta ley, a la ley 278 de 1996, por representación del gobierno deben estar el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, el Ministro de Agricultura y el Director Nacional de Planeación, y además son invitados a esta comisión, con voz pero sin voto, los representantes del Ministerio del Transporte, del Banco de la República, del DANE y del Departamento Administrativo de la Función Pública. Igualmente, entonces, están los representantes de los otros sectores, y los parámetros que se toman en cuenta es el índice de precios del consumidor, el Producto Interno Bruto, y los aportes de la productividad al crecimiento de la economía, o la productividad total de los factores y productividad laborales, y la contribución de los salarios al ingreso nacional. Y esto está soportado en la sentencia C815 del 99 y la C531 del 2005, pero también está definido en el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 334 de la misma Constitución. Y se espera que a 15 de diciembre de cada año se defina, producto de esta concertación, cuál es el salario mínimo. Si no se define, entonces el gobierno lo podrá sacar por decreto. Esas son las pautas. Pero bueno, ¿y qué es sueldo? La palabra sueldo viene del latín y que quiere decir moneda en oro. Moneda sólida en oro. Sueldo es sólido. Y salario quiere decir que era la compensación entre
monedas en oro o en plata que se le pagaban a los romanos, y el salario entonces constituía una parte que era el sueldo, que era esa moneda en oro que se les daba o en plata, más una porción de sal. La palabra salario viene de la sal que se les daba también a ellos, y con eso se constituía el factor para reconocerle los servicios prestados como ciudadanos, como legionarios o como funcionarios romanos. Un abrazo para todos. Nos vemos la próxima semana en su magazine En Línea con la CUT. Que tengan un excelente fin de semana.